@Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya alucines. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy. Muy buenas noches a toda la comunidad de Ciudad Alquitrán. Nos encontramos en el programa número 46, hablando de simbología y festejando, por supuesto, un día muy especial para nosotros, ya que cumplimos aniversario, un año de Ciudad Alquitrán, que se cumplió en el día de ayer, un 12 de mayo, pero del año 2025, decidimos iniciar este espacio, este proyecto creativo y de diálogo y también de pensamientos y de miradas y de preguntas llamado Ciudad Alquitrán. Así que estamos muy contentos y lo vamos a festejar en el día de hoy. Hoy va a ser un festejo medido porque más adelante, seguramente pasando el mes de mayo, haremos una gran fiesta de Ciudad Alquitrán como corresponde. No en Radio Éter, en nuestra casa, a las 90.5, sino seguramente en un espacio un poco más ameno a la nocturnidad, ¿no? Donde propicio, no tengamos... propicio por si se nos llega a caer una birrita al piso. Y porque me parece que no corresponde involucrar a las autoridades de la radio que tan gentilmente nos ha abierto las puertas para hacer este proyecto. Así que bueno, ya daremos los detalles por nuestro Instagram, que es @ciudadalquitrán. Mi nombre es Agustín Mangelisti y nos vamos a estar acompañando hasta las 22 horas en este eje, en este programa donde vamos a abordar la simbología. Voy a presentar a mis compañeros. Primero a la queridísima Cecilia Villarreal, que se encuentra a mi derecha. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Hola, Buenas amigo. noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia, buenas noches a la mesa, buenas noches a nuestro operador mágico. Chicos, los extrañé la semana pasada. Se te extrañó una banda. Pero cómo llovía. No. La cantidad de agua. El próximo eje tiene que ser lluvia. Estoy podrido de la lluvia, no se seca la ropa. No, y pero... sigue, y sigue. Y sigue, Sí, boludo. como... Sí. ¿Qué está Basta. pasando? ¿Qué está pasando? Fue terrible, de verdad que no llegaba, igual convengamos que estaba lejos de acá también. Ceci trabaja en Batán, para quienes no Claro. conocen, que nos miran a nivel nacional y mundial. Sí. Batán es una localidad que está muy cerca de Mar del Plata, pero es lejos de la Claro, radio. son como 23 kilómetros, creo. Exactamente. Así que bueno, nada, estaba difícil, los estuve ahí escuchando, pero bueno, no es lo mismo. La verdad es que se sintió rarito. Se no te venir extrañó. acá al piso. Igual muy bien ustedes, ¿eh?
Muy bien, la verdad que el programa salió muy lindo. Y después, bueno, vino Vino José, estuvo ahí. Sí, y la después, verdad. bueno, lo que pasó por fuera del programa no se va a comentar porque quedó No. por fuera del programa. No, solamente comentarte ya que estamos en vivo y te podemos ver, Sí. que todo lo que estuvimos mandando por el grupo son pelotudeces que estuvimos abordando 2 horas, preguntándonos como si puede ser, qué sé yo, alfajor de maicena o palmerita, pero con jugadores de fútbol. Todo el tiempo estuvimos 2 horas preguntándonos y así como contestando y Y así disfrutando se de nos las fue la argumentaciones. cena. Claro, yo amanecí el jueves con una cantidad de mensajes en el grupo que digo, chicos, ¿qué pasó? O sea, No. ¿dónde están mis compañeros? No, es que bueno, No lo los que puedo queda, dejar solos, lo que chicos. pasa en el gallego queda en el Que gallego. gallego. No, Ok. no, una cosa... Pero, Rari, empecé a leer todo y digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué se pregunta quiénes son estas personas? Yo me imagino, como, ¿qué están eligiendo? Claro, ¿qué se está debatiendo en esta cena? No, hermoso. Pero bueno, la verdad que me perdí el festejo del cumpleañitos de nuestro operador. Podemos en algún momento hacer un festejito 2, Sí. ¿no? Como para que yo pueda estar. Algo vamos a de, inventar, sí, qué sé yo. tratemos de que no llueva o que yo no esté en Entonces ni idea cuándo. Claro. Si tienen que dejar de llover, ni idea. Puede ser el Tendríamos próximo. que hacerlo en otra ciudad, creo. Sí. El próximo eje tiene que ser lluvia, sin lugar a dudas. Y bueno, quien banque la lluvia. Yo conozco ¿Quién gente que banca la banca. lluvia? Yo conozco una persona a la cual le tengo mucho cariño, que es mi profesora de boxeo, la cual me dijo hace un tiempo, la lluvia, qué bueno, mirar para arriba y mojarte un poco con la lluvia es como purificarte. Yo la miraba y no le decía nada, por supuesto, porque la respeto, porque la quiero, porque me forma en esa disciplina, en ese deporte, pero estoy totalmente en desacuerdo. No, yo detesto la lluvia. Bueno, para pero hay nada. gente que... Tuve techo de chapa, me entraba agua, no me gustaba, no. Claro, lluvia cuando estás adentro de un habitáculo que no te estás mojando. A ella le gusta mojarse. No, hay así, gente, yo creo que debe amigo. haber gente que Sí. le guste la lluvia, incluso saliendo de la ciudad, la gente del campo Lo muchas agradece. veces muchas veces lo agradece, no en la cantidad que cayó en estos días, porque Bueno. es totalmente perjudicial, pero creo que disfruta un poco más de la lluvia que por ahí nosotros los urbanos. Pero hay gente que defiende el frío, o sea, desde ahí para abajo ya está. Claro, sí, es cierto. Hay gente que le puede gustar cualquier tipo de clima. Sin lugar a dudas. Y también del otro lado de la mesa tenemos al queridísimo Matías Bocha García. ¿Cómo estás, amigo? Buenas Hola, noches. ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Nada, me gusta el tema de hoy. Fue un tema que surgió así medio espontáneo, en realidad, bueno, relacionado con el Día del Himno que fue el lunes, el himno nacional argentino, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer que tenga que ver con eso? Y la simbología está buena porque también define un poco nuestras vidas y nuestras sociedades. A lo largo de la historia la simbología es muy importante, nos regimos por símbolos en casi todo lo que hacemos, porque las letras de hecho lo son. Así que nada, vamos a divertirnos un poco también y hablar de esta temática particular. Así que esperando ahí, aparte de la que me tiraste ahí, ya tengo ganas de zambullirme en esa. Para eso voy a precisar ¿Vas de a mi cantar? querido... No. Ah, No, pero le di como un No adelanto pienso que torturar es a el la gente adelanto... así. No, me dio un adelanto de su columna y Que es lo que me lo que manigió. comenté por el grupo hoy. Ah. Y para eso voy a precisar a nuestro querido compañero, nuestro operador técnico, el científico del antro, nuestro querido Martín Melograno. Hola, amigo, buenas noches. ¿Barrientos o Montillo? Rápido, No, ya. Barrientos. Espérese, No. listo, Barrientos. listo, ya está. Ya está. Barrientos. No hay- Ya fue. no hay- no hay- no hay- Barrientos, no, no, Barrientos. no, No, pero dámela. eso fue el programa digo, anterior. Digo express para que para no joder Para a Ceci, listo. entender Listo, ya. de lo que No, hablábamos. Es a favor, pero ya está. Listo, no se Listo. habla más. No Pero se ya me habla lo más. diste, Barrientos. Yo quiero Sí, que la sí, gente sí. no piense que prefiero Montillo. Yo prefiero Barrientos. Está todo Sí, bien. sí, sí, sí. Joya. Sí, perfecto. Gracias. No empecemos porque ¿Cómo estás? ya Listo, sabemos no. cómo No, termina. por eso ya está. No, listo. Listo, se suspendió. A Ceci, para incluirla, tenemos que decirle folclore o chacarera. Es lo mismo, Es lo- folclore. ¿Es lo mismo? Folclore es la danza, el estilo de danza. ¿Chacarera Chacarero- o samba? Ahí va. Claro, samba. Bien, listo, ya está. Bien. Listo. Pasemos de tema. ¿Cómo Perfecto. anda? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Yo muy bien. Qué bueno, me Bueno, alegro. ¿Cómo ves me alegro. simbología? ¿Te gusta? Interesante. Tengo ganas de ver qué sacamos acá. Bueno, Bueno. Vamos a arrancar porque hablando de lo que había dicho el Bocha, del himno nacional, dije, bueno, ¿con qué podemos ir? Y a mí como me gustan las historias, me parecía bueno hablar de la defensa de Dios al símbolo
y particularmente la historia de Maradona, Nápoles versus Italia en el Mundial de 1990, ya que estamos llegando al Mundial, y me parecía interesante, no para que vayamos netamente a lo futbolístico, sino todo lo que puede llegar a componer un contexto en pos de 22 muchachos disputándose la vida en un partido de fútbol. Pero hay un contexto alrededor de eso. Maradona llegó a Nápoles en 1984, fue presentado el 5 de julio de ese año. Nápoles es un club popular de la zona sur de Italia, para quien no sabe, y cuando Pelusa llegó no se encontró simplemente con una competencia entre los equipos más poderosos en una de las ligas más importantes de la época, sino con un problema social. ¿Cuál era ese problema social? ¿Cuál era? Que en Italia existen grandes diferencias entre el norte y el sur. Ajá. Grandes diferencias. Tenemos el norte opulento, poderoso, con la gran maquinaria burocrática, institucional, cultural y económica de toda Italia, mientras que el sur es totalmente rezagado. Y a esa Italia de 1984 llega Diego Armando Maradona para formar parte del Napoli, que queda en Nápoles. Estamos hablando de el sur de Italia, y a los napolitanos se los trataba como narcos, mafia, pobres, comepolenta le decían. Consideraban que eran los sucios que no tenían por qué ser Italia. Esa era la concepción cultural, ¿eh? Estamos hablando de un racismo importante. Che, fuerte. Fuertísimo. El norte opulento y poderoso denostaba lo del sur, particularmente Milán, Venecia, Bolonia, Génova, podemos hablar de Roma también, contra lo que podría ser el sur. Vamos a decir algunos puntos, que puede ser Nápoles, Calabria, Cerdeña, Sicilia, la costa amalfitana. Eran considerados como italianos de segunda, o ni siquiera italianos. Y eran como la basura del país, y también a nivel fútbol eran aplastados el Napoli, el Génova, por clubes como el Inter de Milán, el propio Milan, la Juventus, que eran los clubes poderosos, ¿no? La Roma, la Lazio. Bueno, Maradona realiza un cambio cultural en Italia. El Napoli comenzó a competir contra los poderosos y a ganarles. Ganó 5 títulos con el Napoli, con Diego en sus filas, pero más allá de lo futbolístico fue un abanderado del sur. Los defendió, los cuidó y les devolvió la dignidad que habían perdido ante el norte, con todos los contactos administrativos y económicos que dejaban de lado al sur. Sepamos que estamos hablando de Maradona llega a un club que estaba peleando el descenso. Claro. Y termina saliendo campeón 5 veces en 7 temporadas, derrotando al Milan, a la Juventus, al Inter. Y también el Napoli no es simplemente la caracterización que hacían los del norte hacia los del sur, sino también que lo mismo del sur, por ejemplo, podemos hablar de los políticos también, entendían que mentirles estaba bien y los napolitanos no tenían ningún tipo de orgullo propio. ¿En qué sentido? Al napolitano no le había cumplido nadie, no le habían cumplido los políticos, no le había cumplido la iglesia, no le había cumplido el Estado, no le había cumplido nadie. Maradona llegó, en la foto que vimos al comienzo que mostró Marto, en la presentación en el San Paolo, hoy llamado Diego Armando Maradona, lleno, y él dijo, salud napolitanos, voy a ganar un título para ustedes. Y ganó 5, y él cumplió. Entendamos la importancia que hay de que una persona le prometa algo a un pueblo y lo cumpla. Claro. Eso no es un detalle menor. Después de todas las situaciones que venía viviendo, ¿no? En Nápoles como... Sí, es un montón. Es un montón y tiene que ver... Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. ¿Qué es lo que dice Sacheri cuando habla me van a tener que disculpar del gol de Maradona contra Inglaterra? Es fútbol, pero es más que fútbol. Sí, es identidad y es un reconocimiento que no se lo había dado a nadie. Y llegó Maradona para darle ese reconocimiento a un pueblo que, nada, estaba bastardeado por el mismo pueblo, pero un poco más arriba. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eran... que no te reconozcan en tu patria. O sea, primero tu patria, ¿no? Tu patria es Italia. Claro. Que seas un ciudadano de segunda
Es un montón. Estamos hablando de... Vamos a otro ejemplo, porque estuve viendo 1000 ejemplos y mismo entrevistas que se le hicieron a varios napolitanos en esa época. Había napolitanos que iban a laburar al norte y eran totalmente ninguneados. Totalmente ninguneados. Entonces, imagínense lo que es para esas personas que en un deporte, mínimamente en un deporte, porque era la liga más importante para el fútbol, es el fútbol, puedas tener un ápice de alegría y por lo menos una posibilidad de revancha ante esos soretes que te están molestando. Tal cual. Ese es el gol bueno contra la Juventus, mágico. Es el único gol que a mi viejo lo hace llorar, creo. ¿Sí? Sí, mi viejo llora cuando lo ve. Mirá. Es que es increíble. Si Marto puede conseguir el video de ese gol y así lo vemos porque es imposible lo que hace físicamente. ¿Bocha? No, que además de ir a un club prácticamente ignoto, ¿no? De lo que es el fútbol grande de Europa, por lo menos en ese entonces, hoy en día ya no lo es gracias a Maradona. O sea, no es que jugó esos años, salió campeón y el Napoli volvió a ser lo que era. Después de eso el Napoli no volvió a ser el mismo club. De hecho, ha ganado varios campeonatos más, incluso algunos en estos últimos años. Es un club que hoy en día pelea mano a mano con esos equipos poderosos a los que Maradona venció en su momento y le dio una identidad definitiva a un club que estaba destinado a ser un club mediocre, de mitad de tabla para abajo, o incluso peleando en los puestos de descenso. Entonces eso también es lo valorable de Maradona, que venía de jugar en el Barcelona, donde no le había ido del todo bien, pero con lo que el Barcelona representa, ¿no? Pudiendo elegir, seguramente ir a jugar a casi cualquier equipo que él quisiera, después de su salida del Barça, y elige justamente ir a jugar a Napoli, que todos hubiesen dicho era la última opción de todas las que barajaba, pero él se queda con eso, con el cariño de la gente, con el cariño genuino, ¿no? Con ese amor que le dan desde el primer día cuando llenan el estadio para verlo solamente, porque no había partido, no había nada, era solamente ver su llegada, su presentación. Entonces también eso lo retroalimenta a Diego, ¿no? Que no es el mismo que lo que fue en Barcelona, en un equipo probablemente más... con más chances de ganar o de campeonar o de pelear torneos que lo que era este Napoli, pero sin embargo con el que no pudo lograr muchos títulos. Creo que gana Copa del Rey. Sí, creo que gana 2 títulos, Copa del Rey y uno más que no me acuerdo, ahora de última lo no chequeamos. Una Supercopa o otra Copa una del Supercopa, Rey, me parece. pero nada, digo, o sea, un equipo que probablemente uno dice, bueno, está acostumbrado a pelear y además está rodeado de jugadores que acompañan. No tuvo ese reconocimiento o ese éxito o como lo queramos llamar, que después tuvo sí en Napoli, en un equipo donde si no hubiese estado Maradona, el resto de los jugadores no hubiese conseguido nada de lo que se consiguió, porque no había otra figura, no estaba rodeado de 10 jugadores más que eran de primera línea, como podía haber pasado en Barcelona. Entonces también eso es lo rescatable, que fue una epopeya que prácticamente él encabezó y él lideró y él la llevó a cabo. Sin lugar a dudas. Bueno, Argentina sale campeón en 1986, Diego jugando al Napoli, sigue jugando al Napoli, llega al Mundial de Italia 90. La selección de Bilardo busca defender el título. En cada presentación de la selección, mientras sonaba el himno argentino, era silbado por los italianos. Se jugó en Milán, se jugó en Roma, se jugó en distintos estadios de Italia, y en todos los estadios donde jugó la selección argentina era silbado. ¿Era silbado porque los italianos odian a la Argentina? No lo creo, pero sí odiaban a Maradona. ¿Por qué odiaban a Maradona? Porque en la concepción de los italianos imbéciles, y sí, porque tiene que ser muy imbécil, para pensar que, bueno, vamos a silbar a este negro de mierda como lo veían a Maradona, vamos a silbarle el himno porque Maradona es Argentina, pero Maradona es Nápoles. Claro. Maradona es Nápoles, Maradona le está dando dignidad a estos tipos que tienen que estar en el suelo nuestro. Claro. Nosotros somos Gucci. Ellos no lo pueden tener. Y bueno, pasaba esta cuestión, por supuesto, a Pelusa no le cabía ni de casualidad que eso pasara, pero el núcleo del conflicto se termina generando en el San Paolo, en Nápoles. ¿Por qué? La selección avanza, la selección de Carlos Salvador Bilardo avanza, llega a jugar la semifinal.
La FIFA tenía todo armado. Maradona ya había cargado contra la FIFA. Eran las primeras batallas de Diego contra la FIFA. Y se da la semifinal de Argentina con Italia. La FIFA quería que la final del Mundial de Italia 90 sea Italia-Alemania, volviendo a reeditar la final de Italia con Alemania, no me acuerdo si no era de 1970 o 1974. ¿Me averiguás? Por favor, gracias. Pero Argentina se mete en esos planes y Argentina tiene que ir a jugar al San Paolo, que es la cancha del Napoli. O sea, Maradona va a jugar contra Italia a definir el Napoli. Claro, Es una novela Sí. hermosa, hermosa. Bueno, todo el país insistía, y los medios de comunicación fundamentalmente, con que Nápoles tenía que apoyar a Italia. O sea, hicieron campañas de medios de comunicación diciendo, y ahora los napolitanos van a apoyar a Italia, porque es nuestra patria. Ahora querían a los napolitanos. No, pero no, Negri, o sea, 82. Muchísimas gracias, amigo. Querían reeditar la del 82, pero se reedita la del 86. Gracias. Es Claro, eso. y no. ¿Y qué hicieron los napolitanos? Es eso. ¿Por Es que quiénes hincharon? De hecho, el cuadro Ay. estaba armado para que Italia no juegue nunca en Nápoles. Lo que pasa es que Italia termina, creo que saliendo segundo de su grupo, si mal no recuerdo, y ahí es donde las sedes se cambian en las llaves, porque ya las sedes estaban definidas, y termina jugando en Nápoles por esta cuestión, ¿no? Porque ellos pensaban que Italia clasificaba en un puesto donde le iba a garantizar jugar todos sus partidos en la zona norte de Italia. Termina yendo a Nápoles y sucede esto que dice Agus, de que, bueno, ahora sí los queremos, ¿no? Queremos que aliente por su selección, porque sabían que muchos no lo iban a hacer estando Maradona enfrente. Exactamente, mientras lo saludamos al querido Samuel Zamorano, otro gran maradoniano. Y eso trajo un gran revuelo, dado que le pedían a un pueblo olvidado y bastardeado por su patria misma, que vaya contra su héroe que les devolvió la dignidad. O sea, por supuesto que en ese partido fue la única cancha de Italia donde no se silbó el himno argentino. Muy bien. No se silbó. Y los napolitanos, al ver a varios italianos del norte que puteaban a Maradona y puteaban al himno, en ese momento, los napolitanos iban a ir a hinchar por Italia, pero no iban a insultar a Maradona. Cuando vieron que los italianos del norte, en el Estadio San Paolo, insultaban a su Dios también, y a la selección argentina, directamente se cambió lo que los napolitanos pensaban y hacían, y bancaron directamente a Argentina. Si nosotros vemos o nos tomamos el trabajo de ver la repetición de ese partido y vemos el gol de Canigia se grita increíblemente, se grita mucho más que el gol de Italia, y también el penal de Maradona, porque se definen penales, se grita muchísimo más. Vamos a ir al primer video, porque yo lo estoy contando, pero me parece que estaría bueno escucharlo de un napolitano. Este es un Dale. video que encontré. Y bueno, por supuesto, muestra cómo los napolitanos hincharon por Argentina, pero fundamentalmente por Maradona. L'Italia aveva un campionato, gli era stato disegnato un campionato per vincere il mondiale. In molti dicono non facciamolo giocare a Napoli, perché l'Argentina a Maradona va a giocare nel suo stadio, potrebbero esserci problemi di pressione anche di ordine pubblico. Il fatto è che io arrivo qui con mio padre, avevamo la bandiera il tricolore, tifiamo Italia, io me lo ricordo benissimo, c'è il gol, segna Schillaci, dopodiché in quella porta Zenga, il portiere dell'Italia, esce a due mani, una strana papera, e con la nuca Caniggia pareggia. Accade qualcosa di strano, cioè tutti i tifosi non napoletani presenti iniziano a fischiare Diego e a insultare Maradona tutto il tempo. Cioè, Ça, c'est son côté capro espiatorio. in questo senso, cioè, ma era il nemico, cioè, a un certo punto tutto di lui. Si innesca una chimica strana per cui i tifosi napoletani questa cosa non la sopportano. Certo. Cioè, e inizia Diego. E io sapevo, dice no, aspetta, no, noi siamo
per l'Italia. Che cosa sta succedendo? E mi metto spalle al campo, cioè mi giro e guardo che cosa sta succedendo. E mentre lo faccio, io che avevo la bandiera italiana, continuo ad agitarla così, ma forse più per istinto. E mi ricordo mio padre che fa: leave sta cosa, cioè togli questa cosa, no? Toglie proprio dalla plastica il tricolore, ci giriamo e tifiamo Argentina per il resto della partita. L'Argentina vincerà e la notizia sarà su tutti i giornali del mondo. Non era mai successo nella storia, almeno conosciuta, che dei tifosi di una nazionale avessero mollato la propria squadra per tifare non un'altra nazionale, ma il calciatore di un'altra nazionale. Nos demos cuenta un poco también cómo lo vivían los propios napolitanos. Es su dios, su emblema, y la patria también es un concepto el cual uno se siente incluido, primero por uno mismo, pero también por los demás que le integran. Si a vos no te integran y te salva Maradona, ¿y qué lo vas a ir a putear? Y no. ¿Qué sé yo? No sé cómo lo ven. Para mí es algo lindo, a lo mejor un poco inentendible para quien no lo vive, pero viendo varios testimonios de los napolitanos, decís, sí, claro, los napolitanos son argentinos y los argentinos son napolitanos. Esto es así, ¿eh? Es así, es como si fuera una provincia más. Sí, si vas a Nápoles, siendo argentino, te van a tratar bien seguramente, ya por el solo hecho de serlo. Pero esta cuestión también de la defensa de Maradona en cuanto a lo que hablábamos hoy de los símbolos, ¿no? Porque en ese momento él defiende simbólicamente la bandera argentina, porque de hecho está representando a su país, pero también está haciendo una defensa de toda esa gente y de todo ese pueblo bastardeado históricamente, que ese día termina alentándolo ante los insultos y el destrato del resto de los hinchas que estaban en ese lugar, que obviamente no tenían ese sentimiento para con Maradona. Entonces, como una doble defensa de simbología que hacen ese partido, y termina produciendo esto, ¿no? Que los locales terminen alentando a la selección que los está enfrentando, y que de hecho los termina eliminando. No es solamente que los enfrenta. De hecho, bueno, esto después del Mundial, a Maradona le cuesta un poco su salida de Italia y de Nápoles, más allá de que, bueno, hubo otras cuestiones de por medio, pero es una especie de vendetta que le hacen a Diego por todas estas cuestiones que no le gustaba mucho a la gente poderosa y a la gente importante de Italia. Días antes del partido, Maradona declaró: no me gusta que ahora todos los italianos le pidan a los napolitanos que sean italianos. Nápoles ha tenido todo de mí y soy el primero en comprar el billete para animar a Argentina. Y añadió: ahora se acuerdan de Nápoles. Claro, y sí. Que es así. Y eso lo dice aparte en una conferencia de prensa, sí. Porque obviamente era el morbo, ¿no? Exactamente. Ver, a Maradona jugando en prácticamente su casa, y teniendo que enfrentar a la selección local que además tenía aspiraciones o por lo menos la idea de la FIFA y de los organizadores del Mundial, era que Italia juegue la final. Claro. Y bueno, después que pasó, Argentina ganó, por supuesto, el Nápoles, como tenía que pasar. Jugamos la final contra Alemania Federal, se juega en Roma, los italianos silbaron por última vez el himno, y Maradona, ante la vista de todo el mundo, reaccionó de la siguiente manera que vamos a ver. Una imagen simbólica, por supuesto, donde vemos a los jugadores de la selección argentina. Todo el estadio silbando. El himno es el símbolo y Maradona acá lo defendió muy bien, diciéndole: hijos de puta. Por supuesto nos robaron en esa final con un penal inventado, que Codesal no sabe cómo... sí, sabe, porque se habrá llevado sus buenos millones
sus buenos millones a su casa. Pero bueno, esta sería una de las tantas veces que el poder no le perdonó a Maradona su rebeldía, pero él no dejó de defender a los suyos. De hecho, Codesal después no volvió a dirigir. No. Después de esta final. Es hijo de puta, está en las Islas Caimán. No. Ya está. Está en un país donde no hay Estaba extradición, hecho. seguramente. Es mexicano, vive en México. Incluso no sé si hace un par de años hizo algunas declaraciones con respecto a esa final. Pero obviamente se va a lavar las manos hasta que se muera porque no va a admitir nada. Pero bueno, fue una final que... incluso lo más polémico no es para mí el penal que le terminan cobrando a Argentina, que es un penal polémico, valga la redundancia, pero cobrable, pongámosle. Pero unos minutos antes de ese penal le hacen un penal a favor de Argentina, que es prácticamente igual o incluso un poco más notorio que el que termina cobrando después en contra de la selección argentina. Y siga, o sea que fue bastante notorio. Ese para mí es más polémico ese penal que no le dan que el que le terminan cobrando. Sin lugar a dudas. Pero bueno, me parecía bueno poder traer esta historia hablando de los símbolos. Me pareció interesante. Maradona como defensa de nuestro símbolo nacional, que es el himno argentino. Tal cual. Y también como defensa del símbolo de los napolitanos. Yo creo que Nápoles es Argentina en algún punto y Argentina es Nápoles. Y me parece que está bueno que nos hermanemos en Maradona, que es un símbolo para los dos, ¿no? Así que eso es importante. Bueno, ya me pasé un poquito, pero tengo un tema para que nos vayamos. En vez de la tanda, que nos vayamos con un tema, para mí el mejor tema que habla de Maradona y que habla de esta época. Ajá. Es del síndrome de Peter y se llama El pueblo que te adora, así que nos vamos escuchándolo y nos vemos en el próximo bloque de Ciudad Alquitrán. Dale. Esta pasión lleva un encanto divino, un corazón tan legendario y sencillo y puede llenar de gloria esta ciudad. Del mundo el más destacado.
calenta el agua. Cambia la hierba y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán, por la 90.5. Radio Éter. La responsabilidad de comunicar sin faltar a la verdad.